A Dios primeramente, amén, y al comité de caballeros en el nombre del Señor Jesús por tenerme en cuenta, amén, para exponer la palabra del Señor Jesús. Un tema bastante especial, hombres de integridad, amén, cosa tremenda eso, hermanos, cosa seria eso. Pero vamos a rogarle a Dios que nos ayude, amén. Yo ruego al Señor que me use para hablar la palabra con amor, amén, porque cuando la palabra se habla con amor edifica, pero cuando se habla con conocimiento de causa o en su defecto con rabia, lo que causa es el efecto contrario, hermanos. Y ruego al Señor que Dios sea guiándonos, y ese es un culto de caballeros, pero también la palabra es para las mujeres, amén. Lo bueno del Señor es que cuando Él habla, Él no hace acepción de personas. Qué bendición en esta hora. Mis hermanos, yo quiero que así sentaditos abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Amén. Ustedes lo tienen en la versión 1960, amén. Yo quiero leerlo en una traducción diferente que se llama la traducción, nueva traducción viviente. Vamos a leerlo pues en la versión normal. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, ¿cómo era José? Y no quería ¿qué? Infamarla, pero quiso dejarla. Tremendo, ¿no? Imagínense, era justo y no quería que la gente hablara, pero la quiso dejar. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿en qué? En dejarla. He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del ¿qué? Hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, pueden estar cómodos, hermanos. Yo lo voy a leer en la versión traducción viviente. Dice: ese es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías prometido. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se realizara la boda, mientras ella todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba la posibilidad de romper el compromiso, el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo en recibir como esposa a María, porque el niño que lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo.
Y ese niño lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Dios Todopoderoso a través de su profeta. Mire, la virgen que no ha tenido relaciones concibió y dio a luz un niño, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que Jesús nació, y José le puso por nombre Jesús. Tremendo, ¿cierto? Mire, hermanos, que hablar de integridad en este tiempo es complicado. Es complicado, porque la mayoría de las personas somos dadas a vivir doble vida. Doble vida. Aquí en la iglesia somos unos, pero donde no nos ven los de la iglesia somos otros. Y muchas veces eso se ve reflejado en el comportamiento de las personas que están más cerca de nosotros. Y para un ejemplo claro, hermanos, estábamos en una iglesia y se hizo una encuesta, ¿ven?, de cómo los niños percibían a sus padres, qué imagen tenían acerca de ellos, y las respuestas fueron como conmovedoras. Un muchacho o un joven de los que estaba realizando pues esta actividad dijo: si el pastor supiera cómo es mi papá en la casa, le quitaría el cargo de diácono. El otro decía: si mi mamá tratara a mi papá como trata a los hermanos en la iglesia, mi hogar sería un paraíso. El otro decía: mi papá tanto que ora, pero jamás ha cambiado de actitud hacia nosotros. Y así sucesivamente, una cantidad de opiniones, hermanos, que nos hacen pensar en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros congregarnos en la iglesia no nos da el aval de que nosotros vamos a ser salvos. La mayoría de las personas se equivocan en la apreciación de la palabra iglesia. No, hermanos, es que en la iglesia hay pecado. La iglesia es santa. En la iglesia, hermano, está compuesta por hombres y por mujeres que Dios redimió, que transformó, que separó y que son nuevas criaturas. Caso diferente, la congregación. En la congregación hay de todo. Hay mentirosos. Hay hombres que les gusta tener confianzas con mujeres que no son la esposa. Pero esa es la congregación, no es la iglesia. No es la iglesia. Porque la iglesia del Señor es la amada de Él y Él la cuida como la niña de sus ojos. Hermanos, y cuando nosotros tenemos en claro este aspecto, nosotros empezamos a cambiar de actitud y nuestros comportamientos empezarán a ser diferentes. ¿Por qué? Porque entendemos que somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se caracteriza por caminar como Él camina, por hablar como Él habla, por sentir como Él siente. Y cuando nosotros nos enfocamos en la integridad, tanto del hombre como de la mujer, o haciendo un resumen, en el cristiano, hermanos, ese es el principal fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar nuestra vida cristiana.
Dios no busca personas perfectas, pero sí busca personas que reconocen cuando se equivocan. Una persona íntegra, hermanos, no implica que nunca va a cometer un error, no, pero va a implicar que ese hombre o esa mujer, cuando se equivoque, va a tener la gallardía y va a tener la valentía de reconocerlo, a pesar de que haya muchas voces en contra. Porque es que los que son iglesia reconocen que nosotros dependemos de Dios. Y cuando la presencia de Dios llega a su iglesia, la santifica. La santifica. Y la palabra integridad está conformada por dos palabras a su vez. Integer, que significa que nunca ha sido tocado por el mal. Y la palabra idar, que significa calidad de. Cuando nosotros unimos estas dos palabras, entendemos que es la calidad de no ensuciar las vestiduras que Dios nos ha dado. Por eso el escritor en Eclesiastés dice que sean siempre blancos vuestros vestidos y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Hermanos, nosotros en la calle nos ensuciamos, tenemos interacción con mucha gente, escuchamos mucha gente, pero hay un lugar secreto en donde nos encontramos con Dios, donde nos arrodillamos, donde empezamos a contarle lo que nos ha pasado, todos esos pensamientos que han llegado a nuestra vida, porque somos humanos. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Qué bendición, hermanos, es cuando la iglesia reconoce eso. Que no somos perfectos, pero hay alguien que nos lleva en el camino de la perfección. Nos podemos caer, podemos tener miles de dificultades, pero hay alguien que dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que esté conmigo, el que ande en el camino de la integridad, este me servirá. De razón, dice el salmista, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Es en los íntegros, en los que deciden limpiarse, en los que deciden separarse para Dios. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros vemos a Dios y cada vez nos queremos parecer más a Él. Se cuenta de una anécdota de que una pareja llegó a un hotel y la acompañante del hombre le dijo: mi amor, tengo hambre, quiero comer pizza. Y él dijo: tranquila, toma el teléfono, hace el pedido. Y en efecto, fueron, hicieron el pedido, y como a los 15 minutos llegó el mensajero con el pedido y la pizza. Cuando llegó, claro, tenían hambre y abrieron la caja y sacaron la pizza, y dentro de la pizza habían 1.500 euros. Y ella: ¡qué bendición! Mira, qué bendición. No, qué bendición. ¿Qué? No, pizza más 1.500 euros. Y el hombre, muy indignado, dijo: no, eso no es nuestro. Eso hay que devolverlo. Seguramente el mensajero metió todo lo de la venta de él en esta caja y no se fijó y no le entregó. Llamemos. Y llamaron a la pizzería y en efecto había un revuelo, porque el dueño de la pizzería había puesto la venta de una semana dentro de esa caja y no sabían dónde ni quién la tenía. Pero cuando entró la llamada, pudieron corroborar que había alguien que era honesto, y fueron y recogieron el dinero. Y le dijo el dueño de la pizzería: mire, usted es una persona honesta, usted es una persona honesta, y mi hermano es dueño de una empresa de radio y yo quiero hacerle una entrevista, porque no todas las personas devuelven el dinero, y usted tantos valores tiene que, mira, no sé qué te llevó a devolverlo. Le digo: no, tranquilo, dejémoslo así, yo no quiero
que mi nombre salga expuesto. Y él, no, y al ratico llegaron los reporteros y empezaron a decirle, no, venga, queremos hacerle una entrevista porque no todas las personas tienen esa virtud. Y él llamó al dueño de la pizzería y le dijo, mire, ¿usted es la persona que está allí, la muchacha? Yo, sí, yo soy casado, pero ella no es mi esposa. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. Eso es totalmente diferente. Usted aquí puede fingir y todo el mundo lo puede tener en buen concepto. No, hermano, ese hermano hace bajar estrellas del cielo, traigan enfermos. Hermano, el reino de Dios no consiste en eso. No consiste en eso. Y por eso es que muchos se equivocan. No, y quieren buscar primero el reconocimiento del hombre. Aleluya. Pero la integridad, hermano, la integridad hace que las ventanas de los cielos se abran en favor de esa persona que está clamando, aún en la situación más adversa, aún en la situación más difícil que esté clamando, Dios lo va a escuchar. Y si usted quiere decir, hermano, muéstreme dónde está eso en la Biblia, sencillamente se levanta Satanás en contra del siervo que Dios tenía como ejemplo en la tierra y le dice el Señor, ¿de dónde viene? Dice, de recorrer la tierra y andar por ella. Le dice el Señor, venga, te va a sacar un gallito, un cristiano. No vive de apariencias, es cristiano. ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón temeroso, varón valiente, que me teme y que es íntegro. Esa persona íntegra, hermano, quiere decir que a pesar de las circunstancias no va a cambiar la forma de creer. Si Dios le da, gloria a Dios. Pero si Dios no le da, gloria a Dios. Sea el nombre del Señor bendito. Y si está en medio de la enfermedad, hermanos, porque hay personas que se enojan porque Dios no los sana. Se enojan. ¿Y por qué Dios no me sana? Hermano, Dios antes de sanarte tu cuerpo está interesado en sanar tu alma. Porque el cuerpo se puede perder, pero si tu alma, si Dios sana tu alma, vas a ser salvo. Y Dios los que busca, hermanos, es la sanidad del alma. Dios devolvió la vida a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. ¿O no? Aleluya. Pero dice el Señor, si tan solo tocar el borde de su manto. Esa mujer sabía que allí había algo, había un secreto. Dijo, Señor, si tan solo tocar el borde de su manto, y solo con tocarlo, imagínate la multitud. Y Dios dijo, alguien me tocó. Cuando un íntegro toca la puerta de Dios, Dios dice, allí están en Segovia clamando. Ahí hay íntegros, ahí hay personas que se han lavado, ahí hay personas que me temen. ¿Cómo no voy a bendecirlos? Pero hermanos, cuando no se es íntegro, se vive de solo apariencia. ¿Y por qué no me ponen a mí? Yo llevo más años, yo tengo más trayectoria. Pero resulta que no te ponen porque vives una vida doble. Aquí en la iglesia, santo, aleluya. Pero afuera te deleitas también con los mundanos. Celebras también lo de los mundanos. No eres ni frío ni caliente. Pero porque eres tibio, dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Tremendo eso, hermano. Tremendo eso. Y cuando nosotros entendemos que Dios empieza a desarrollar y hacer un proceso, hermano, eso duele. Eso duele. El ser íntegros duele. ¿Sabe por qué? Porque es negar mis apetitos para darle la preeminencia
presencia de Dios. Es decirme a mí no, para decirme a Dios sí. Por eso es que la Escritura dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿A cuánto les gusta que le digan la verdad? Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Y por qué cuando les dicen la verdad se enojan? Cosa seria, ¿no? Cuando a uno le dicen la verdad lo desnuda. Y lo más tremendo, hermanos, dice la palabra, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Cuando a usted alguien le diga la verdad, lo está libertando. Pero es tan fácil, hermano, ahora vivir doble. En la iglesia la mentira parece como que fuera algo normal. Se mienten por cosas triviales. ¿Dónde estuviste? En tal parte. Ya no estuvo. Vamos a hacer una cadena de oración. Yo me pongo de 3 a 4 y no la hace. Vamos a dar un voto. Si póngame a mí 50, pero no los das. Y hermano, y es de común. No, hermano, es que Él es así. No, Él no es así. Los hijos de Dios no somos así. Los hijos de Dios no somos así. Por eso es que Dios premia la fidelidad y premia la integridad. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve esa disposición en el cristiano, dice, ese es mi hijo. ¿Qué yo gano con predicar? Con sanar enfermos, con que haya derramamiento del Espíritu Santo, y el día que venga el Señor diga, yo a ti no te conozco. ¿Cómo así? Yo en su nombre eché fuera demonios, en su nombre prediqué. No, yo a ti no te conozco, tú nunca fuiste íntegro. Señor, yo iba a la iglesia. Sí, pero no eras iglesia. Cosa tremenda eso, hermanos. La persona que es íntegra, hermanos, es ejemplo. No le gusta hablar mucho, pero sí hacer. Tan bonito eso, ¿cierto? Y lo más tremendo es que la palabra le da valor. No empieza a hablar por hablar, no. Si dice la palabra se compromete y la hace. La hace. Hermanos, pero ahora vamos a empezar el culto a las 6. No, vámonos 3 minuticos antes. No solo a las 6. Hermano, nadie lo obligó ni la obligó a ser cristiano. En el momento en que recibimos la palabra, fue algo tan glorioso que le dijimos, Señor, yo voy a donde tú me mandes, yo hago lo que tú quieras. En ese primer amor te levantabas de mañana, empezabas a orar, empezabas a buscar, pero con el tiempo has perdido buenas costumbres y has aprendido resabios. Hermano, un cristiano resabiado de todo se queja. Que vámonos para el otro local. Ay, ¿cómo, Jonathan, nos vamos a ir para el otro local? Allá pagamos más. Pero se olvida que esta obra no la sostiene los recursos que da la iglesia. Esta iglesia no se sostiene por los diezmos, hermano. Esta iglesia no se sostiene por las ofrendas que usted da. Esta iglesia se sostiene porque hay alguien que prometió que la iba a sostener, y hasta el día de hoy la ha sostenido. Pero ¿sabe por qué? Porque hay fieles y hay íntegros dentro de la iglesia. Ese ejemplo. Hermanos que salen a evangelizar pero tratan mal al esposo. Para todos son gritos. Y yo he considerado que la persona que grita ha perdido la autoridad y necesita
levantar el tono de voz para que le hagan caso. Pero hermano, cuando usted habla con propiedad, dice: mi amor, eso no es así. Y esas palabras van directo al corazón. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, usted no necesita de gritar. Usted suavecito le va hablando a la gente y el Espíritu Santo es el que va convenciendo, y el Espíritu Santo es el que va desatando las cosas. Pero debemos ser ejemplo en nuestro hogar. Qué hermoso es cuando el hijo le dice: papá, yo quiero ser como tú. Bonito, ¿cierto? O cuando la hija le dice: mamá, yo quiero ser como tú. Pero hay hijos que aborrecen a los papás, aún estando en nuestro medio eclesial. Sé ejemplo en tu trabajo. No participes de esos chistes de doble sentido. Ten cuidado con lo que hablas por las redes sociales. Son expertos mandando invitaciones a mujeres solteras. Pero te recuerdo y me recuerdo, nosotros ya escogimos. Ya escogimos. Ya escogimos. Sé ejemplo donde nadie te ve. Cosa tremenda, ¿no? No, hermano, el pastor no está, empecemos el culto más tarde. No, el gato se va. ¿Y los ratones qué? Pero así no es con los íntegros, hermanos. Nosotros aquí no venimos a rendirle culto a un hombre. Nosotros venimos a rendirle a culto al que nos salvó, al que nos restauró, al que hizo todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque somos íntegros. Sé justo. Sé justo. Un hombre íntegro es justo, es imparcial, no cuenta los problemas familiares. Hermana, mira que mi esposo no le gusta hacer nada en la casa. No, así no es. Los trapitos sucios se lavan en casa. La integridad da para eso. Da para entenderle que hay una familia que es unida, que no es perfecta, que tiene dificultades, que hay adversidades, pero que con el diálogo van a empezar a buscar ayuda. Mire, Dios es tan sabio, hermanos, que escogió una mujer santa, una mujer pura, para hacerse en ella ese nidito para nacer. Pero también escogió a un hombre justo, un hombre que sabía que le iba a dar la talla. ¿Por qué? Porque era fácil José sacarse de la responsabilidad. Un ejemplo, yo le apunté a Jonathan, ¿vos qué harías si vos te vas a casar con tu esposa y tu esposa dice: mi amor, estoy embarazada y no es tuyo? ¿Vos te casas con ella? Bolloncito. Que le cuenten de vaqueros. Y lo peor, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué? Y mire lo que es tremendo. Dice que él quiso romper el compromiso de matrimonio. Hermano, eso es algo difícil. La integridad, Dios la lleva a su máxima expresión, llevando a José. Dice: ¿qué pasa? Pero dice que antes de él considerar eso, da las cualidades de lo que era José. José era un varón santo, era un varón prudente, era un varón íntegro, y no quería difamarla. Cuando él decide romper el compromiso, sencillamente lo que está dando a entender es que él se va, pero que en su vida él había dejado en embarazo a María, pero no se quería hacer responsable del hijo. O sea que María quedaría con el linaje de David sin ninguna mancha. Pero hermanos, Dios
Dios necesita intervenir en nosotros para sembrar la integridad. Y él tenía eso sembrado en el corazón, y llega y le dice, el Señor dice, ¿este qué era lo que va a hacer? Hay veces nos encontramos en situaciones que nos llevan al límite, y Dios dice, bueno, ¿y este qué va a hacer? Necesito intervenir, y interviene. Es más, hay veces interviene hasta con inconversos. Ole, ¿y vos no era que eras cristiano? ¿Y vos no era que eras cristiana? Los cristianos no se comportan así. ¿Usted nunca ha escuchado eso? ¡Qué vergüenza! Y llega y le dice, el ángel le dice, varón justo, no temas el recibir, no vayas a romper ese compromiso, porque lo que te está diciendo María es verdad. Pero él no dejó así, él no la dejó, todo el embarazo él no la tocó. O sea, él le quedó esa espinita. Dijo, no, hermano, es que eso es muy tremendo, muy tremendo. Y cuando Dios empieza a sembrar la integridad, porque es un valor que Dios siembra en el hombre, lo primero que siembra es el temor a Él. Y ese temor hace que, a pesar de que hayan muchas tentaciones, que hayan muchas cosas que le puedan llamar la atención, él sabe que se cuida, porque es más valiosa la salvación que Dios le ha otorgado que el deleite de pecar. Eso es lo que hace el temor de Dios en la vida del hombre o en el de la mujer. Hace que esa persona no manche sus vestiduras, y que si llega a resbalar, y que si llega como el salmista Asaf, por poco se deslizaron mis pasos, Dios interviene y lo mete a la fuerza en el santuario, para que entienda, para que comprenda que apartarse de Dios, que apartarse del Señor trae consecuencias nefastas, pero vivir en la presencia del Señor trae plenitud de gozo. El ser íntegro tiene actitudes que van a desarrollar en la vida del hombre seguridad en la mujer. Lo primero que hace es volverlo valiente. Mire, cuando un hombre no es valiente, y hago la claridad en el valiente, es una persona que hace respetar lo que es de él. Amén. Que acepta desafíos, que no le da miedo. Hermano, mire, mi amor, es que del colegio llamaron para que vaya usted. No, mi amor, vaya usted, que a usted le hacen más caso. Y está delegando. Pero en David nosotros vemos que cuando venía el oso, cuando venía el león, él no le daba miedo. Él no tenía temor de los desafíos que se le iban a presentar. Incluso la Biblia narra que cuando las fieras llegaban y tomaban las ovejas, él iba y las sacaba de las voces de ellas y las despedazaba. ¿Cuántos pierden el hogar por no luchar por la mujer que aman? ¿Cuántos pierden el respeto del hijo por no corregirlos a tiempo? ¿Cuántos pierden ese deseo o esa iniciativa en el hogar por no ser la cabeza, sino ser la cola? Hay hombres, hermano, que la mujer los manda. Y cuando la mujer manda en la casa, se siente infeliz, porque no tiene una figura que le demuestre autoridad. Y lo más tremendo es que Dios pone al hombre como cabeza de la familia. Y esa cabeza lo que proporciona es seguridad. Hermano, una mujer insegura le es infiel. Es infiel. Pero una mujer que se siente segura, hermano, siempre va a decir, hay alguien que me protege. Por eso es que la iglesia le es fiel al Señor, porque Él la protege en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Ahí está el dueño de ella. Él no se amilana, es vigoroso.
enfriamiento. Hermano, siempre está dispuesto a hacer algo por el hogar. No es de ese que se queda dormido hasta las 11 de la mañana esperando que le llegue la esposa de trabajar y decir: mi amor, ¿qué hiciste de comida? No, yo te estaba esperando. No, el íntegro es bendición y es ayuda idónea para la mujer, y la íntegra es la bendición y es la ayuda idónea para el hombre. Se complementan. Y mire que lo más tremendo, que cuando nosotros vivimos en integridad y nosotros empezamos a entender, Dios nos enseña a ser prudentes. ¿Y esto qué es? Es que sabe hablar, pero también sabe callar. Hay hombres que no se les puede decir nada porque todo lo cuentan. Tremendo eso, ¿no? Ay, hermano, mi pastor decía: lo único que les falta es falda, pero no la ponen porque tienen las piernas peludas. Hermano, nosotros debemos aprender a ser prudentes. Si te cuentan algo, ten cuidado. Aprende a guardar los secretos. El íntegro aprende a guardar. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Piensa antes de hablar. Bonito, ¿cierto? No origina problemas. No, el íntegro trae solución a los problemas. El íntegro le llama la atención y no se enoja. Es que con el otro pastor no era así. Es que con el pastor que hace 10 años no era así, esto era diferente. No, el íntegro dice: nuevas son cada mañana tus misericordias. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas. Yo sé que hoy me bendecirás nuevamente, a pesar de que la situación sea adversa, a pesar de que todas las cosas estén desacomodadas. Señor, esperamos en ti. El íntegro le dice a su hijo: hijo, hoy nos levantamos con la bendición de Dios, y en el transcurso del día veremos la bendición de Dios. No son mis fuerzas, no es mi trabajo, hay un Dios que le complace en bendecirnos, y hay un Dios que bendice la integridad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que el íntegro ama a la esposa y no pone la mirada en las otras, porque sabe que esa mujer que tiene es la bendición de Jehová. Hermano, pero es que su esposa está joven. La mía era una Coca-Cola de esas que tienen la curvita, ahora ya es un botellón. Pero se te olvidó que tú la hiciste así. Tú la hiciste así. Pero hermanos, el íntegro ama en el tiempo. El íntegro sabe que las cosas van cambiando, pero que no van a desmejorar. Por el contrario, hermanos, vamos como la luz de la aurora, en aumento, en aumento y en aumento. El íntegro se preocupa por ser ejemplo para sus hijos. Hermano, no mienta, pero él no miente. A las mujeres se trata bien, pero el hijo sabe que él, papá, trata bien a su mamá. Por eso es que los muchachos, hermano, conforme se van desarrollando, ellos van dando a conocer lo que aprendieron en la casa. Ay, ¿y de dónde esas palabrotas? Recuerden. Ay, es que en la casa no se dice. Recuerden. El niño aprende más por lo que ve que por lo que oye. El íntegro, hermanos, no roba a Dios. Tremendo, ¿no? ¿En qué hemos de robar a Dios? ¿En nuestros qué? ¿Y en nuestras qué?
pregúntele, ¿es fiel en el plan financiero de Dios, hermano? Usted quiere ser bendecido en Dios, hermano, sea fiel en los diezmos y sea fiel en las primicias y sea fiel en las ofrendas. Mire, le aseguro por experiencia propia que Dios abre las ventanas de los cielos y le da bendición hasta que sobre y abunde. El íntegro es fiel en lo poco, pero también es fiel en lo mucho. ¡Qué bendición! Es honesto, es decente para tratar a las mujeres o a los hombres en la iglesia. No habla con doble sentido. Tremendo, ¿cierto? De razón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versos 4 y 5, el Señor le da un consejo a Salomón. Y mire lo que le dice: Salomón, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿en qué? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado, yo afirmaré mi bendición en tu trono. Hermanos, hay una condición para que Dios nos bendiga y es ser íntegros. Ser íntegros. Alguien dijo una vez, hermano, muy bonito el ejemplo de la pizzería, pero ¿en qué quedó la historia? ¿Se imagina si la almohada de uno hablara? ¿Se imaginan eso? Si la almohada de uno hablara, si Dios le hiciera devolver todo lo que usted ha borrado de su celular, una cosa, hermanos, es pretender ser cristiano y otra cosa es ser cristiano. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Y en esta hora, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que nos coloquemos en pie. Hermano, ¿y qué hago? Yo he descubierto de que no soy íntegro. Yo he descubierto que me he descuidado en muchas cosas. El Señor dice: venid luego y estemos a cuentas. Qué bonito es Dios, hermano. Dios jamás te va a buscar para enrostrarte los errores que has cometido y que yo he cometido. Jamás. Él es el único que busca al enemigo para perdonarlo. El único. Nosotros buscamos al enemigo para vengarnos, pero Dios no. Y en esta hora yo quiero invitarte a que tomes al hermano que está ahí al lado, tu esposa. A Sarita tiene que coger a mi esposa. Queremos ver la gloria de Dios, ¿cierto? Vivamos en integridad. Amén. Mire, si yo he fallado y yo he hecho cosas que han afectado a mi esposa, yo debo poner en orden eso. Yo debo poner en orden eso. No queremos cristianos de doble vida. No. Queremos cristianos íntegros. Porque en los íntegros es hermosa ¿qué? Ahí ya ustedes no necesitarán cantar y hablar más rápido y cantar el coro más. No. En la integridad de Dios se derramará el Espíritu Santo. Apenas ellos empiecen a cantar, hermano, sentiremos todos la misma conexión, porque estamos viviendo separados para Él. Así que yo lo invito, hermano,
Coja a su esposa y dígale: mi amor, que hay muchas cosas que cometo y son errores, pero yo hoy quiero enmendar eso. Usted más que nadie sabe, mi esposa más que nadie sabe. Señor Jesús, en esta hora,